Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Bueno, ya estamos aquí en el estudio con Carlos Sánchez Berzaín. Es abogado, politólogo, máster en ciencias políticas y sociología. Bueno, quien no lo conocía ya lo conoce porque es el que ha puesto a rodar esta nueva motivación para los venezolanos. ¿Por qué digo motivación? Porque la motivación es una esperanza. Porque cuando uno ve todas las puertas cerradas y de repente una puerta se abre, pues nos aferramos a ella. Esto tiene, bueno, toda la lógica que puede tener una estrategia para salir de una crisis como la que vive Venezuela, pero el experto es Carlos Sánchez Berzaín, que está con nosotros aquí en el estudio. Aplicar la Convención de Palermo para que Nicolás Maduro salga del poder. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Un saludo a toda su importante audiencia. Bueno, ¿en qué consiste esto de la Convención de Palermo y cómo apareció esto? Parece que hay gente que dice esto salió de la nada. No, la Convención de Palermo se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y es un acuerdo internacional que se firma el año 2000 y que lo van ratificando todos los países. Venezuela lo ratifica, Cuba lo ratifica, todos los países lo han ratificado. A través de sus cancilleres, me imagino, a través ¿no? de los instrumentos de intercambio de los cancilleres. ¿Y qué es la convención? Esta convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional se llama Convención de Palermo porque el anexo 1 de la convención se refiere a los delitos transnacionales y ha sido firmada en Palermo. Entonces, hablemos de la Convención de Palermo. ¿Qué es la Convención de Palermo? Es un instrumento internacional que está fundado en el principio de que el que comete delito en el mundo, en un grupo de 3 o más personas, con el propósito de obtener beneficio material, no puede ocultarse en ninguna parte del mundo, a condición de que los delitos cometidos tengan pena privativa de libertad de más de 4 años. En ese marco de referencia, viendo lo que pasa en Venezuela, a través de la televisión los últimos meses, a través de las redes sociales, el mundo ha observado que el gobierno ha dejado de ser una cuestión política y del hecho político ha pasado a la delincuencia. Se ha visto día a día atentados, delitos contra la vida, contra la integridad de las personas, contra la seguridad, contra la salud, contra la naturaleza misma del ser humano, que son violaciones a los derechos humanos, pero que son delitos. Pero además de eso, se han puesto en evidencia los llamados delitos económicos, corrupción, el caso de Brecht, para dar un botón de muestra, el tema de enriquecimiento sin causa, el desmantelamiento de PDVSA, los nuevos ricos venezolanos que están en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, hijos de miembros del gobierno que tienen aviones privados, yates, negocios, millones de dólares, fruto de la corrupción, enriquecimiento sin causa se llama, entre otros delitos. Pero se ha visto también el tema del narcotráfico, carteles que actúan desde el poder político de Venezuela y que se llaman el cartel de los soles y el cartel de una cantidad de cosas, donde el gobierno americano y otros gobiernos han llegado a señalar individuos que son parte del gobierno. O sea, cuando hablamos del tema de Venezuela, no estamos hablando ya de un tema político. Nicolás Maduro no es un hecho político, su gobierno no es una cuestión política, es una cuestión criminal, es una cuestión delictiva. La política no es eso. La política es una actividad de servicio a la comunidad que depende del mandato de los ciudadanos, que es absolutamente temporal, que está regulada por ley y que tiene que estar sujeta a las normas de la democracia, cuyos elementos esenciales son el respeto a los derechos humanos, la división e independencia de los poderes públicos, el ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, que es el sometimiento a la ley, elecciones libres y vigencia de una pluralidad de partidos políticos para poder alternar en el poder. La política y la democracia son previsibilidad. Eso no existe más en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero los últimos 150 días, a través del valor de la juventud venezolana, a través de esas protestas de calle, se ha puesto en evidencia, primero,
que este no es una cuestión política, es un régimen criminal. Y segundo, la comisión de delitos infraganti, delitos flagrantes frente a las cámaras de todo lo que le he mostrado. Entonces, ¿de dónde aparece este conejo que usted dice que es la Convención de Palermo? Aparece de mis estudios de Derecho Internacional. Yo he sido por más de 15 años catedrático de Derecho Internacional Público, soy abogado, tengo formación política, sociológica. Conversando con los amigos y estudiando decimos, hay que ayudar a Venezuela porque la solución en este momento en que la dictadura, a través del miedo, del terror, del crimen, está buscando controlar al pueblo desarmado y al pueblo indefenso que trata de recuperar su libertad, tiene que haber ayuda de afuera. Y la ayuda de afuera ha venido a través del secretario general de la OEA, que ha tratado de revertir las cosas y las ha revertido en la OEA, ha venido a través de gestiones de países muy importantes, México, Argentina, Brasil, el Perú, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, que han dado la vuelta el control castrista y chavista dentro de la Organización de Estados Americanos, ha venido a través de denuncias ante la Comisión Interamericana y ante el Tribunal de la Haya por valerosos abogados y ciudadanos venezolanos, pero a eso había que agregarle el elemento de que ya no estamos hablando de política, toda esa cuestión tiende a señalar hechos políticos, estamos hablando de crimen, y estamos hablando de crimen organizado que está definido en la Convención de Palermo. Dice, un grupo de crimen organizado es una organización de 3 o más personas que cometen delitos para obtener beneficios materiales, y los beneficios materiales que Maduro y su gente están obteniendo es toda esa riqueza mala vida que no pueden ocultar, pero además un beneficio que es permanecer en el poder, retener ilegalmente el poder con fines de impunidad. Ellos se quedan en el poder para tener impunidad, para seguir manipulando el poder judicial, el órgano electoral, las investigaciones, e ir eliminando a toda la gente que no encubre sus crímenes. Entonces, el texto de la Convención de Palermo aplica perfectamente, y con un detalle más: Maduro y sus cómplices y su grupo de delincuencia organizada, que son su gabinete, los militares que manejan las operaciones, sus mandos militares, y ahora los miembros de la apócrifa denominada Asamblea Constituyente, que es un acto absolutamente ilegítimo e ilegal, toda esta gente están cometiendo delitos que abarcan casi todo el Código Penal venezolano. No hay un delito que se haya saltado que tenga pena privativa de libertad de 4 años o más. Yendo desde los atentados a la vida, han matado más de 152 personas, las detenciones arbitrarias, las torturas, hasta el hecho, pasando por el narcotráfico y la corrupción, hasta el hecho de forzar al pueblo venezolano a abandonar su país. Y ese es un punto muy importante porque a través de la crisis de salud, de alimento, de la crisis humanitaria que estos delincuentes han generado, de seguridad personal, la gente escapa por miedo, porque quiere proteger su vida, han generado una migración forzada que llega a Panamá, a Colombia, al Brasil, a la Argentina, al Perú, a Chile, a Costa Rica, a Centroamérica, a México, a Estados Unidos, a España. Han convertido un tema político interno de Venezuela en un tema de efectos criminales en todo el mundo, porque la migración forzosa es algo que está dañando a los venezolanos y causando problemas al resto de los países, lo que hace que todos esos países afectados puedan aplicar la Convención de Palermo, por lo que la propia Convención llama efectos sustanciales en otros estados. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario que el delito se cometa en Estados Unidos, en Panamá, en México, en Perú, en Colombia, o en España, o en Francia. Pero que los afecta es necesario igual, ¿no? que los efectos del delito cometido en Venezuela o cometidos en Venezuela los afecten, y la afectación es muy grande. En tema de narcotráfico, Panamá, México, Estados Unidos, Brasil, el mundo entero sabe está Dios. plagado con eso. ¿Y el terrorismo? Además de eso, pero lo más sencillo, hablemos de la cosa que se puede probar, porque mi intención en esto, dice narcotráfico y dice dame la prueba, entonces la tiene la DEA, la tiene no sé quién, y es una cosa que se puede discutir, especializada, que se aplicará en su momento, pero el delito que yo puedo probar
con imágenes de televisión de todos los canales más importantes del mundo y con personas venezolanos que han tenido que salir de Venezuela y que están viviendo en Brasil, en Perú, que están pidiendo refugio en México, aquí en Estados Unidos, en España, no decenas de personas, miles de personas, es el delito de forzar una migración y de esa manera causar daño a los estados que reciben a esa gente, que los tienen que atender, y dar a esos estados el derecho de aplicar la Convención de Palermo contra el grupo de crimen organizado que hoy día dizque gobierna, pero en verdad controla y somete al pueblo venezolano por efectos sustanciales en otro estado. ¿Cuál sería entonces el mecanismo para aplicarlo? ¿Quiénes tienen que pedir la aplicación? ¿Cómo sería el proceso? Porque eso es lo que la gente está también, bueno, como... La cosa es muy sencilla. ¿Quiénes pueden aplicar? Pueden aplicar las autoridades venezolanas. Los miembros de la Asamblea pudieron haber tomado una decisión sobre este particular y todavía pueden hacerlo. Descartado. Los magistrados que están exiliados pueden constituir quórum en el exilio y determinar la apertura de una causa. Pero la que más posibilidades tiene de hacer esto dentro del primer grupo que llamaremos autoridades venezolanas es la fiscal. La fiscal, esté donde esté, la fiscal Luisa Ortega, puede declararse en ejercicio de su función en el exilio y ordenar, con la potestad que tiene, la apertura de una investigación de causa criminal, estableciendo nombres, prueba y tipificación de los delitos, que es su profesión, es su experticia. ¿Sabrá ella esto? Absolutamente, esté, pero no. Donde esté ella, ¿usted se ha comunicado con la fiscal? Absolutamente, no, absolutamente. Bueno. El tema, pero yo hago llegar a todos los venezolanos toda la documentación, que es documentación abierta, y estoy dispuesto a asesorar para que lleven a buen fin este tema. Entonces, ella dicta un auto de apertura de investigación y le pide a la Interpol la captura de Nicolás Maduro, 1, 2, 3, los 100 o 200 acusados de crímenes que están ahí, y ya está. Y la Interpol tiene que calificar eso y si se resiste se puede insistir, pero genera un efecto inmediato, y es que los delincuentes que hoy día tienen el poder en Venezuela no pueden salir de Venezuela. Podrán ir a Cuba, Maduro, a Bolivia, por cierto, que son sus cómplices. Iba a la sede de la Organización de las Naciones Unidas a hablar, porque acaba de salir, me imagino que usted lo conoce, un informe lapidario de la Comisión de Derechos Humanos, porque además yo no había leído bien estos días que no estuve aquí, me detuve a leer el informe y el informe es bien técnico. Sí, pero el informe ese que ha salido es prueba de la comisión de delitos. Yo le estoy hablando, claro, usted agarra el informe, lo folia en el expediente que pueda abrir la fiscal y ya están probados. Claro, que eso era lo que le iba a decir, o sea, hay pruebas, porque además ahí habla de cómo fue el régimen progresivamente escalando en la represión durante las manifestaciones, pero con una estrategia, o sea, eso no fue casualidad, cómo fueron ellos, y el informe es muy, muy técnico con respecto a eso, que serviría para anexarlo ahí, ¿no? En materia delictiva eso se llama con premeditación, alevosía y ensañamiento. Exactamente. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a continuar hablando con el doctor Sánchez Berzaín, porque Maduro dijo que iba a la ONU y ahora no va, a lo mejor ya le da miedo salir del país. Podría caerle ese susto, pero hay otros órganos que pueden aplicar y después del corte los comentamos. Después del corte continuamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, ya regresamos. Bueno, estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín acerca de esto, de aplicar la Convención de Palermo, que podría ser una salida viable y además con presión internacional para el régimen de Nicolás Maduro. Esto de la presión internacional es bien importante, pero una pregunta antes de continuar con el mecanismo para aplicarlo, etcétera, es si... usted como analista que conoce tanto de estas cosas, ¿no ha sentido como que hay más presión internacional que interna en Venezuela? Es decir, todo, incluyendo el presidente Macri, todos los presidentes están, pero ahí forzando la barra y dándolo, y entonces de repente allá adentro la dirigencia de oposición está en otra actitud. Mire, sobre ese punto, y antes de continuar, mi tendencia es no culpar a la víctima. De estos criminales, de Maduro, su grupo castrista, chavista, y de todo este proyecto transnacional que se desató con la acción de Chávez de llevarle el dinero venezolano al castrismo, al dictador Castro. Castro recreó su proyecto foquista de los 60 y embarcó a Chávez en lo que se llama el socialismo del siglo XXI, el movimiento bolivariano o el movimiento ALBA, que no es otra cosa
que con discurso antiimperialista difundir un neocomunismo castrista en América Latina que nos ha puesto donde estamos. Nos ha puesto en un escenario en que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial liderada por Cuba, que es la dueña de todos estos pollitos, donde Venezuela con Maduro es el centro principal, la colonia más importante porque es la que produce el billete, con petróleo, con droga, porque se ha vuelto un narcoestado que es el hub, el eje del narcotráfico que viene en las FARC y que viene en los cocales de Evo Morales de Bolivia, y los países satélites que son Nicaragua, Bolivia con Evo Morales y Ecuador en veremos con un Lenin Moreno que es objeto de otro comentario, pero que sigue alineado porque sigue apoyando a Maduro. En ese escenario, cuando viene ese nivel de opresión, donde no hay Estado de Derecho, donde hay atropello, donde el miedo es la regla para someter a la gente, donde el abuso sirve para cualquier cosa, donde igual te pueden matar, que secuestrar un hijo o que robarte las propiedades y obligan a la gente a ir por miedo, donde hay presos políticos, donde hay tortura, yo no censuro a la víctima. Y la víctima es el pueblo venezolano y son también sus dirigentes. Bueno, la víctima estuvo reunida hoy con el presidente de Francia. Vamos a poner en una pantalla de las imágenes. víctimas. O sea, cuando usted es víctima, le pueden poner a cantar en determinado momento el tono que le interese al verdugo dependiendo de dónde lo aprieta. Para otro programa, porque no quiero quitarle espacio y tiempo a lo de Palermo, pero una cosa es víctima y otra cosa es cómplice. Está bien. o aquellas víctimas que sufren del síndrome de Estocolmo, ¿no? También. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hay una desazón interna e internacional sobre ciertas conductas de ciertos grupos de oposición, pero hay que ocuparnos de los delincuentes para salvar a las víctimas. Después el pueblo elegirá si quiere estos dirigentes o quiere otros. Lo que yo personalmente creo es que la dictadura va a caer con su oposición funcional y la renovación va a ser total, porque el pueblo está viendo qué le conviene y qué no le conviene, pero para eso necesitamos libertad y democracia. Así es. ¿Es viable realmente lo de la Convención de Palermo? ¿Esto llevaría a estos personajes a la cárcel? Déjeme volver al tema. ¿O no? Estábamos en que pueden aplicar las autoridades venezolanas, pero digamos que no pueden, ni la Asamblea, ni los magistrados, ni la fiscal. Hay otra posibilidad, que es la que expongo en mi comentario, en mi columna de esta semana. Los países afectados. ¿Qué son los países afectados? Solamente con la migración forzada, sin hablar de tráfico de influencias, de lavado de dinero, de narcotráfico, o inclusive de crímenes de llevar capitales a través de los familiares de los criminales. Colombia, Panamá, Brasil, Argentina, Perú, Chile, todos tienen asilados, Estados Unidos, México, Costa Rica, básicamente en España, Europa estamos en todas Francia, partes. ¿okay? Entonces, ¿cómo funciona eso ahí? Canadá está El fiscal o el procurador general decide aplicar la Convención de Palermo de oficio o a pedido de los afectados, establece cuáles son los hechos, la prueba, los delitos y determina la apertura de la investigación y pide la captura internacional de los delincuentes. Es tan sencillo como eso. ¿Qué se hace cuando se busca, por ejemplo, un asaltante de banco que huye de un país a otro país o que manda dinero del robo a otro país o un narcotraficante? El fiscal junta la prueba y emite la orden. Lo que ellos hacen es colocar en Interpol a sus enemigos. A sus víctimas. Bueno, esa es la judicialización de la persecución política, que es una herramienta del castrismo que funciona desde hace muchísimo tiempo, pero que ya no les sirve porque está en evidencia. Los jueces son de ellos, la Interpol ya ha terminado por rechazar todo eso, pero aquí hay un hecho fundamental en el que hay que insistir, Patricia. Al aplicar la Convención de Palermo, que es absolutamente pertinente y absolutamente aplicable, yo creo que en unos días o semanas más lo vamos a lograr. Esta documentación está en estudio en varias cancillerías de América Latina. Estamos mandando los documentos, importantes personalidades del mundo venezolano en el exilio están usando sus contactos para llegar a diferentes autoridades y para pedirles nada más, estudien esto y aplíquenlo.
porque no se trata de defender a los venezolanos, se trata de defender a los peruanos, a los panameños, a los norteamericanos, a los colombianos. Hoy día Colombia tiene una tragedia, y es que toda la migración forzada venezolana está yendo a quitarle el empleo a los colombianos, porque los pobres venezolanos que llegan en estado de necesidad están dispuestos a trabajar por cualquier precio, y esa es una crisis terrible para Colombia. En Panamá está pasando lo mismo. Pasa y en los países desarrollados, en Estados Unidos, aquí están pidiendo ya el DACA, el no sé qué. Bueno, hay un montón de niños venezolanos, yo digo niños porque son, bueno, los del DACA, que ahora se quedan sin esa protección, pero son muchos. Bueno, pero... Y eso se convierte en un problema ¿De qué social. se trata? Le estoy mostrando nada más que los delitos son delitos y que hay efectos en terceros países que tienen que actuar. Se trata de poner a la gente que hoy día está en el gobierno de Venezuela, a Nicolás Maduro y todo su grupo de delincuencia organizada, en el ámbito que le corresponde, que es el ámbito del delito. No son políticos. No, ese no es un hecho político, y al no ser un hecho político, al trasladarlos de la política al ámbito delictivo, que es el que ejercen todos los días, ellos no van a poder alegar condiciones de gobierno, condiciones de Estado, y no van a poder alegar soberanía, porque saben eso le iba a preguntar, el delito... porque le van a decir que eso es injerencia en la política absolutamente interna, no. ¿Acaso perseguir un narcotraficante que se fuga de Colombia a los Estados Unidos o a México o se va a Europa y capturarlo es un atentado contra la soberanía? Bueno, esto es delito. El delito no está protegido por el concepto de soberanía, ni es un asunto interno precisamente por la Convención de Palermo, para que no se alegue que la comisión de un delito de un Estado a otro Estado, o que el ocultamiento de los frutos de un delito de un Estado en otros Estados es una injerencia a asuntos internos o es un problema de soberanía, es que se hace la Convención de Palermo. Y basta para entender eso leer el discurso de presentación que en su momento hace Kofi Annan como secretario general de las Naciones Unidas, invitando a la firma de esta convención, que ya está firmada por todos, diciendo: no debe haber en el mundo un lugar donde los delincuentes se oculten, y no podemos permitir que la delincuencia aproveche la tecnología, el poder y el dinero para evadir la sanción penal que hay que imponer. Lo que hay que hacer es institucionalizar de una vez que son criminales. Que son criminales. ¿Alguien tiene alguna duda? Pero alguien tiene, después de 150 y tantos muertos, después de torturas, después de las imágenes de calle que se ven, después del narcotráfico. A ver, yo creo en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Les ha presentado documentos muy claros donde están aplicando las normas de los Estados Unidos para congelar bienes que provienen del delito. ¿Qué más prueba que esa? El informe de las Naciones Unidas que usted acaba de mencionar es prueba preconstituida para abrir este tipo de causas en cualquiera de los Estados miembros de las Naciones Unidas. La prueba existe. Y además los delitos son infraganti. ¿Qué quiere decir delito infraganti? Que se está viendo. Y cuando hay un delito infraganti, usted no necesita ser autoridad para detener al delincuente. Se está cometiendo todos los días, son delitos que se cometen a diario. Y entonces, en caso, por ejemplo, de que el canciller, que es un representante del gobierno venezolano, viajara entre un país y otro, por ejemplo, ahora el canciller va a la sede de la ONU a hablar en lugar de Nicolás Maduro, también sería objeto de detención. A ver, si el canciller, en vez de llamarse lo que se llama, que eso no importa, creo que es un ex yerno de Chávez, Arreaza, sí. Fuera Pablo Escobar, no lo detendrían por el hecho de ser canciller. Aquí lo único que cambia es el nombre. Ese señor es un criminal porque está participando en un grupo de delincuencia organizada, que igual que mata, trafica, lava dinero y tiene un enriquecimiento, sobre todo la familia Chávez, absolutamente sin causa. El procesamiento además va a presumir su inocencia, pero los va a llevar a jueces imparciales, no a los jueces infames de la dictadura venezolana que dictan fallos y sentencias contra los opositores y pone presos políticos a gente como Leopoldo López, el alcalde Ledesma y otra gente, y deja que los delincuentes sigan dictando las sentencias desde el Palacio de Gobierno o el Palacio de Justicia. Así es. Bueno, hay que ponerse a trabajar en donde estemos para que se pueda aplicar en algún momento esta convención de Palermo. No quiero dejarlo ir sin preguntarle, he comentado en el primer segmento este evento
que hizo la FARC para lanzarse como opción política en Colombia, la participación multitudinaria que hubo ahí, porque la hubo, hay que reconocerlo, figuras del deporte muy queridas en Colombia estuvieron ahí, y además ya ellos propusieron pues que la salida a todos los problemas de Colombia es una Asamblea Nacional Constituyente, es como un librito. Bueno, están queriendo llevar a Colombia a lo que empezó Chávez, a lo que hizo Evo Morales, a lo que hizo Rafael Correa y a lo que manipuló Ortega. Dice que la solución es una asamblea constituyente, destrozan la institucionalidad, destrozan la democracia, establecen leyes flácidas, que ya son leyes infames, porque están hechas para violar precisamente los principios y valores de la democracia y de los derechos humanos, y el resto es una historia conocida, usted lo ha dicho, Chávez empezó diciendo juro sobre esta moribunda constitución. Convocó la constituyente, donde gente muy buena fe, juristas incluidos, participaron, escribieron lo que podían escribir y él puso los pocos artículos que le interesaban. ¿Qué son los artículos que les interesan? Que la Constitución se pueda cambiar de la manera más fácil posible, desaparece la rigidez constitucional, que puedan ser reelegidos indefinidamente y que puedan manipular las leyes con cambios que los lleven cada vez a minorías, como por ejemplo el hecho que acaba de hacer absolutamente ilegal e ilegítimamente Maduro, de convocar a una asamblea constituyente originaria, pero de carácter absolutamente corporativista. Pura manipulación, simulación legal. Y lo que usted acaba de escribir es perfecto. Las FARC, que tienen la misma fuente, el castrismo, el castrochavismo, y que han llegado a ese punto por la ayuda del castrochavismo, a quien a su vez han reciclado y han ayudado con el gran negocio de la droga, quieren llevar a Colombia al camino de empezar a destrozar su institucionalidad. Bueno, ojalá los colombianos entiendan, porque tienen precisamente el problema al lado. Yo creo que van a entender, porque con los venezolanos que están llegando ahí, eso ya no se trata de atender. Hay un adagio popular que dice, nadie aprende experiencia ajena, pero ya no es experiencia ajena, es propia, los venezolanos están dentro de Colombia. Así es. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a ir un corte, al regreso vamos a hablar con un representante de la resistencia en Venezuela. Ya volvemos.